Muchas gracias. Enormemente agradecido con la invitación que me hace el licenciado Corrales, Gracias. a quien conozco efectivamente desde hace muchos años, y agradecido enormemente con la Universidad Autónoma Indígena, a quien se le tiene un cariño, respeto por su trayectoria y porque se ha dedicado a la formación de muchas personas en las áreas académicas, en distintas áreas académicas, entre ellas el derecho. Gracias a esta universidad y gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias por sus invitaciones, por su invitación. Y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes impartiendo un tema de gran importancia para el nuevo sistema de justicia penal. Hoy efectivamente trataremos el tema de la audiencia inicial. La audiencia inicial sin detenido, porque también es importante hacer un paréntesis y establecer que también hay audiencia inicial, por supuesto, con detenido. Pero en este caso nos ocuparemos de en lo que respecta a la imputación en la audiencia inicial sin detenido. Y bueno, para efecto de establecer qué es la imputación. ¿Qué es la imputación o qué podemos entender técnicamente por la imputación? Bueno, la imputación es, genéricamente, se le denomina imputado a aquella persona que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Esa es la persona a quien se le denomina como imputado, genéricamente. Antes le llamábamos indiciado o presunto, pero ahora genéricamente le vamos a llamar y denominar imputado. En ese sentido, tenemos precisamente que para efecto de la formulación de imputación en la audiencia inicial, es importante establecer que en esta audiencia es importante, bueno, hagamos un preámbulo primero. Para antes de llegar a la audiencia inicial, es importante que ustedes recuerden que primero la gente del Ministerio Público integra una carpeta de investigación cuando una persona denuncia un hecho. Una persona denuncia un hecho determinado que la ley señala como delito, el agente del Ministerio Público integra esa carpeta de investigación y cuando la gente del Ministerio Público considera que ya puede realizar esa imputación, y que necesita la intervención de la autoridad judicial para establecer o para determinar la situación jurídica del imputado, es que acude ante ese órgano jurisdiccional para informarle de ese hecho. Es importante establecer, pues, que cuando considere ya oportuna la intervención del juez, es que el Ministerio Público solicita la audiencia para efecto de resolver la situación jurídica del imputado. Y una vez que solicita esa audiencia, el agente del Ministerio Público, por haber integrado previamente una carpeta de investigación en la que considera que tiene elementos suficientes para acudir ante el juez, luego entonces, cuando él manifiesta ese interés, ¿sí?, le solicita al juez que cite a la persona imputada en libertad y que se señale día y hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial. Esto lo podemos encontrar y encontramos un sustento legal en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita yo creo ustedes posiblemente lo puedan tener en su pantalla, el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí se determina precisamente esa necesidad o ese interés que tiene el Ministerio Público de solicitar esa audiencia. Entonces, para lograr esa audiencia, porque ya consideró que puede llevarla ante el juez, entonces, pues se solicita que al imputado le sea citado en libertad. Se señale día y hora y fecha para la audiencia que tendrá verificativo, que se le denomina precisamente la audiencia inicial. En ese sentido, el Ministerio Público podrá solicitarle al juez a través de ese órgano jurisdiccional sea citado en libertad,
Pero para garantizar la comparecencia del imputado en la audiencia, pues el agente del Ministerio Público en su caso o en su oportunidad o debido a ciertas circunstancias también podrá solicitar una orden de aprehensión o bien orden de comparecencia a efecto de hacer presente en la audiencia inicial a la persona que se le pretende imputar un hecho que la ley señala como delito. Ahora bien, una vez que estamos en la audiencia inicial, bueno, vamos a hacer esto un poco más práctico y no muy teórico para que ustedes se imaginen allá desde su lugar donde se encuentran, ¿sí? Ustedes se imaginen que están en el desarrollo de una audiencia y no precisamente en una exposición de alguien que se le está dando un tema. Visualícense ustedes en una audiencia inicial ante el juez, en una sala, videograbado, con todas las formalidades. Imagínense ahí. Y ya estamos en este momento en esa sala de audiencia ante el juez, en donde están las partes, el agente del Ministerio Público, la víctima o ofendido y el asesor jurídico victimal que representa a la víctima o el ofendido. Al otro lado del estrado tenemos a la defensa, al imputado o a los imputados que se les pretenda pues vaya a imputar un hecho que la ley señala como delito. Nos visualizamos en esa audiencia y entonces, una vez aperturada por el juez y ya presente el imputado en la misma, ¿sí?, se inician con las formalidades. En ese sentido, lo primero que se debe cerciorar el juez es que el imputado se le hayan dado a conocer sus derechos constitucionales. Si no se le han dado a conocer sus derechos constitucionales, entonces el juez en ese momento procede a informarle cuáles son esos derechos constitucionales. Y luego esos derechos constitucionales los podemos encontrar en el artículo 20 constitucional, hacia arriba, apartado B. Es posible que ustedes tengan en su pantalla el artículo 20 constitucional, apartado B. Y precisamente son los derechos de la persona imputada. ¿Y cuáles son esos derechos de los que debe gozar toda persona imputada? Bueno, de forma genérica y enunciativa, más no limitativa, pues que se presuma su inocencia. Es un tema importantísimo porque él apenas va a iniciar un proceso, pero no ha sido juzgado, juzgado ni sentenciado. A declarar o a guardar silencio. Este es un tema muy importante que ustedes deben recordarlo. Cuando una persona decide guardar silencio como un derecho constitucional, ese silencio no le podrá ser utilizado en su contra, ni presumirse que porque guardó silencio se presume que haya cometido un hecho que la ley señala como delito y entonces por eso está guardando ese silencio. No, dice la ley, el silencio no le perjudica, ¿no? Pero si decide declarar, entonces se sujetará a las reglas precisamente del interrogatorio que marca nuestro Código Nacional de Procesos Penales. Y si él llegase a manifestar algún tema, alguna manifestación que le pueda perjudicar, las personas intervinientes en la audiencia podrán interrogarlo, ¿no?, sabiendo que él no se puede autoincriminar. Como otro derecho es que se le informe en el momento de su detención o en su comparecencia, precisamente por el juez, los hechos que se le imputan, los hechos que le asisten, para que él tenga conocimiento de qué se le va a imputar, que se le reciban todos los datos y medios de prueba que pretenda utilizar para su defensa, a ser juzgado en una audiencia pública ante el juez o ante un tribunal, le serán facilitados todas las actuaciones realizadas en la investigación que previamente practique o investigue el agente del Ministerio Público. Le serán facilitados todos los medios para su defensa. En fin, tendrá él toda la oportunidad de tener elementos técnicos para su defensa, sin que eso se limite por alguna cuestión más allá, que vaya más allá de esos derechos
que le asisten constitucional y legalmente. Ahora, esos mismos derechos, ustedes los pueden encontrar en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son prácticamente los mismos derechos porque nacen precisamente de la Constitución. Luego, entonces, es un tema importantísimo que una persona a la que se le vaya a imputar un hecho que la ley señala como delito, previamente conozca los derechos constitucionales y legales que le asisten. Ahora bien, como dijimos hace un momento, ya estando el imputado en la sala de audiencia con las partes y ante el juez, y una vez que se le han dado a conocer los derechos constitucionales y legales, entonces el juez procede precisamente a ceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que formule la imputación, considerando pues que hace un momento vimos que la imputación es, genéricamente se le determina a aquella persona que se le va a reprochar un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y bien, veamos entonces qué es ahora la imputación. Vimos a quién se le denomina o cómo se le denomina a la persona imputada, pero ahora veamos qué es la imputación. Pues la imputación es muy sencilla. Digo, es muy sencillo y muy práctico de entender. La imputación es el hecho que el agente del Ministerio Público le pone en conocimiento a esa persona imputada que en su contra se siga una investigación por un hecho que la ley señala como delito. Esa es básicamente la imputación. Que se le dé a conocer al imputado que el agente del Ministerio Público realiza una investigación en su contra por hechos que la ley señala como delito, ¿verdad? En esa imputación es importante establecer que cuando el Ministerio Público realice esa imputación y se le dé a conocer todos esos hechos por los cuales se está investigando, es importante que técnicamente el agente del Ministerio Público y ustedes estarán muchas veces como defensa y tendrán que tener siempre en mente esta parte. Cuando ustedes escuchen, si hablamos el caso de aquellas personas que estén en la defensa, cuando ustedes escuchen que el agente del Ministerio Público va a realizar una imputación o está realizando ya una imputación, tienen que tener en cuenta que esa imputación, dentro de esa imputación, deben llevar los hechos por los cuales se le investigan y por el cual está siendo imputada. Pero además que debe contener la clasificación jurídica preliminar de los hechos que la ley señala como delito. Veamos esta parte. ¿Cuál es la clasificación preliminar del hecho que la ley califica como delito? Supongamos que se le está imputando un hecho de robo. Bueno, entonces tiene que establecer el agente del Ministerio Público que esos hechos que la ley señala como delito son los de robo. No tiene que demostrar elementos, no tiene que ir más allá de esa fase técnica, pero sí tiene que hacer una preliminación, una calificación preliminar. Esto es establecer el delito, mínimamente establecer el delito por el cual se le está imputando. También tiene que tomar en cuenta aquellas personas que vayan a ejercer una defensa en representación del imputado, y que también esos hechos que se le están imputando deben contener fecha, hora y lugar. Esto para efectos de que se cumplan las formalidades del artículo 19 constitucional, ¿no? En donde se tienen que establecer las condiciones, a qué horas fue, en qué lugar fue, en dónde fue y cómo fue. Las circunstancias de ese hecho que se le pretende imputar. Ojo con esto, pareciera que es muy simple, pero cuando la defensa capta esas circunstancias y que puede observar que en el momento de la imputación no hay ni siquiera la clasificación preliminar del delito que se le pretende imputar, no existen circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión. Esto es, ¿qué día fue? No nos están informando en la imputación, tampoco a qué hora fue.
tampoco en qué lugar. Entonces, la defensa, ustedes como abogados, tendrán que estar siempre muy, pero muy atentos a la imputación que realice el Ministerio Público. Que esta imputación sea técnica y que cumpla con los requisitos y los elementos para que el juez pueda darle la legalidad. Y si esta no cumple, ustedes estén atentos para informarle al juez que esos requisitos de imputación no están satisfechos por la gente del Ministerio Público. Ahora, algo muy importante que también deben ustedes visualizar en el momento de la imputación es que precisamente la forma de intervención. ¿Cómo intervino? ¿Cómo intervino? Podemos visualizarlo en el artículo 311. Ese es el fundamento para esta parte de la intervención de la exposición, porque es importante establecer precisamente cuál es la forma de intervención que se le atribuye al imputado y cuáles son las formas de intervención. Si ustedes analizan luego ahí en su lugar el artículo 18 del Código Penal, ¿sí? Ahí nos van a decir las formas de participación de las personas que intervienen en un hecho que la ley señala como delito. Y entonces nos tendrá que decir el Ministerio Público si en esa imputación el imputado lo realizó por sí mismo, en compañía de otras personas, en coparticipación o en grado de complicidad. Tendrá que, de alguna manera, informar al juez, ¿sí? En qué forma y cuál fue su forma de intervención. Ojo con estas partes, porque de la lectura del artículo 311 pudiera verse forma muy ligera, sin entender específicamente, atender específicamente estos temas, pero estos temas son los que nos pueden llevar a que a una persona imputada se le vincule a proceso o que no se le vincule a proceso. Y si ustedes están como asesores jurídicos, pues siempre velarán, si están ustedes como agente del Ministerio Público o como asesores jurídicos victimales, ustedes velarán pues que se cumpla esto para que la defensa no tenga oportunidad de poder, de alguna manera, destruir la imputación. Pero si están desde la óptica o de la defensa, desde la práctica de la defensa, entonces tendrán que estar muy atentos para decirle al juez, en su oportunidad va a haber un debate sobre esto y entonces ustedes podrán establecer que no se han satisfecho mínimamente los requisitos que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procesos Penales, porque dentro de la imputación no se observa una clasificación preliminar del delito, porque no se establecen las circunstancias en las cuales se supone se cometió ese delito o ese hecho que la ley señala como delito, no se establece ni la hora, ni el día, ni el lugar, y tampoco se establece la forma de participación del imputado en los hechos. Espero ser hasta ahorita, en este momento, muy claro, ¿sí? Muy preciso para que ustedes lo puedan entender, porque acuérdense muy bien que estamos ahorita visualizándonos en una audiencia inicial. Vimos que nos presentamos ante el juez, vimos que el juez tiene obligación de saber y cerciorarse que el imputado tenga conocimiento de los hechos y tenga conocimiento precisamente de los derechos que le asisten y también que la imputación sea clara y precisa. Déjenme de comentarles que en la imputación, una vez formulada la imputación, el juez le va a preguntar siempre, sí o sí, le va a preguntar al imputado, señor imputado, por su nombre y con la calificación de imputado. Supongamos que se llama Juan. Señor Juan, ¿entendió usted la imputación que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público? Siempre sí o sí tendrá que hacerse esa pregunta por el juez. ¿Y qué? Esta parte no es precisamente si está de acuerdo con lo que le imputan, con los hechos que le imputan, sino que tiene que ver
con que entendió con claridad esos hechos. Esta es la parte que busca, la parte de la realidad que se busca cubrir. Si entendió o no los hechos, no se está o no de acuerdo con los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el juez, ¿sí? O bien en este caso el mismo imputado o la defensa podrán pedirle al juez que solicite al agente del Ministerio Público aclare o haga las aclaraciones pertinentes respecto de esa imputación. Precisamente, yo les recordaba, estemos muy atentos en el momento de la formulación de la imputación, porque se tienen que reunir estos requisitos, ¿no? Los requisitos de la calificación preliminar, las circunstancias en las que se cometió y la forma de participación. Entonces, si no está claro, el juez podrá pedir al agente del Ministerio Público que clarifique esa imputación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, entonces, teniendo esa parte ya satisfecha, inmediatamente después, el juez, por un mandato constitucional, le da la oportunidad al imputado para que pueda emitir su declaración. Este es un tema fundamental y lo podemos encontrar en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales como un tema de orden constitucional. De forma constitucional, es un derecho insoslayable, es un derecho que tiene el imputado, también tomando como base la expresión sí o sí. ¿Qué pasa si no se le da a conocer al imputado en esa audiencia que tiene derecho a declarar o a guardar silencio? Bueno, pues es una violación a los derechos fundamentales de la persona imputada. Ustedes tendrán que estar muy atentos, ya sea desde la óptica del agente del Ministerio Público o asesor jurídico victimal, o ya sea desde la óptica de la defensa. Siempre estar atentos, porque si no sería una violación fundamental a los derechos precisamente del imputado. Y bueno, ¿qué pasa cuando en la audiencia se le dice al imputado que tiene derecho a llevar a cabo su declaración? Vimos ahorita, hace un segundo, hace unos momentos, que el imputado, haciendo uso de su derecho constitucional, puede declarar o puede guardar silencio. Recordemos que hace un momento establecimos que el guardar silencio no le perjudica en lo absoluto, ni se presume que con ese silencio haya cometido un hecho que la ley señala como delito y que luego ese silencio lo haga en base a que sí lo cometió. No presume absolutamente nada. Es un derecho constitucional, pero sin embargo, si llegara a declarar, entonces tendrá que tener cuidado con su declaración a efecto de que no emita o que no exponga hechos por los cuales en su oportunidad, siendo interrogado por las partes, pueda entonces determinarse pues que tiene alguna responsabilidad o que esa declaración no es compatible con lo que pretende, con los medios, con los datos y medios de pruebas con los que pretende defenderse. Esto es, una persona que está declarando, pues siempre busca declarar lo que es la verdad porque está advertido y protestado para ello, pero puede en alguna ocasión exteriorizar un dato que no vaya de acuerdo con su teoría del caso en la defensa. También es importante decir que no puede autoincriminarse, o sea, no puede él autoincriminarse y la ley le reconoce ese derecho. Ahora bien, una vez que el imputado decide declarar o bien guardar silencio, ¿sí?, el juez, en todo caso, pues entonces tendrá que darle a conocer otro derecho.
Una vez que emite su declaración que guarda silencio, el juez le da a conocer al imputado 3 momentos en los cuales se puede resolver su situación jurídica. Ojo con esto. El artículo 313, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece esta parte con mucha claridad, ¿verdad? Y bien, ¿qué pasa? Porque hay 3 momentos para que el imputado decida en cuál de esos 3 momentos se va a resolver su situación jurídica. Resolver su situación jurídica significa que el juez va a resolver si dicta auto de vinculación a proceso o dicta auto de no vinculación a proceso. Eso es resolver la situación jurídica. Pero veamos entonces cuáles son esos 3 momentos que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece para que sea resuelta la situación jurídica del imputado. En ese momento, el juez, dentro de la audiencia y con las formalidades, le dice al imputado: señor imputado, usted tiene 3 momentos en los cuales puede resolver la situación jurídica, que son, en este momento, en esta audiencia que se está desarrollando, aquí mismo puede resolverse la situación jurídica, o puede resolverse dentro del término constitucional de 72 horas, o bien en un tercer punto, que sería la duplicidad del plazo a 144 horas. En ese momento, el juez le dice al imputado: consulte con su abogado para que ustedes determinen en qué momento quieren que se le resuelva la situación jurídica. Una vez consultado el imputado y el defensor en qué momento se pretende que se resuelva la situación jurídica, pues entonces se le expone al juez. Pero ojo con esto, porque si se resuelve si ustedes deciden, si el imputado decide que se resuelva la situación jurídica en esa audiencia y en ese momento, entonces ustedes a lo mejor deberán traer, o el imputado y su defensor deberán traer datos de prueba, ¿sí?, para debatir la vinculación a proceso. Esto es, ofrecer datos de prueba para efecto de hacer patente el principio de contradicción. Acuérdense muy bien que este principio, que este sistema se basa en principios, ¿no? Y el principio de contradicción consiste precisamente en que si una de las partes expone y expresa un hecho, la parte contraria tiene la posibilidad legal de contradecirlo. Entonces, si decide que sea en este momento que se resuelva la situación jurídica, entonces deberán traer preparados ciertos datos de prueba para poder exponerlos en ese momento y contradecir los datos de prueba que el agente del Ministerio Público expuso en el momento de la imputación. Pero, ¿qué pasa si ustedes deciden, o para qué sirve, si el imputado y el defensor consideran que deben irse al término o al plazo constitucional de 72 horas? ¿Cuál es la finalidad de irse a ejercer el derecho del plazo constitucional de 72 o la duplicidad del mismo a 144 horas? Bueno, pues el Código Nacional, la propia Constitución, nos establece que ese es una circunstancia específica y muy clara para que el imputado y la defensa puedan suspender la audiencia, suspenderla, ¿sí?, y que dentro de ese plazo de 72 o 144 horas se continúe posteriormente la audiencia y puedan atraer datos y medios de prueba para la teoría del caso de su defensa y exponérselos al juez. Esto es, que tengan la oportunidad de suspender en ese momento la audiencia, salir de esa audiencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver particularidades de cómo se sale, pero salir de esa audiencia y luego en su continuación dentro de esas 72 horas o 144 podamos regresar ante el juez para aportar esos medios, esos datos o medios de prueba.
Vamos a suponer que decidió que se resolviera la situación jurídica en ese momento. Bueno, se resuelve la situación jurídica, creemos que en este momento se continúa con las diversas etapas hasta la resolución de la vinculación o no y medidas cautelares. Pero veamos ahorita, creo que es importante que nos vayamos a un tema de duplicidad o al término 72 o duplicidad, para que ustedes visualicen qué es lo que se debe hacer ahí. Señor juez, no queremos que se resuelva en esta audiencia y hacemos uso del derecho constitucional y nos vamos a la duplicidad del plazo, a 144 horas. A efecto de que en la continuación de la audiencia, posteriormente, podamos aportar datos y medios de prueba para acreditar la teoría del caso de la defensa de mi representado, que es el imputado, ¿verdad? Ahora bien, esto es importantísimo, porque ese plazo es única y exclusivamente para el imputado y la defensa. De ese plazo o su duplicidad no podrán gozar el agente del Ministerio Público. No es facultad del agente del Ministerio Público hacer uso de ese plazo ni de la duplicidad del mismo. Es exclusivamente del imputado y de la defensa. Si el imputado y la defensa consideran que se van a la duplicidad de ese plazo, entonces el juez le da la oportunidad al Ministerio Público, ¿sí?, para que formule la vinculación a proceso. Ya le dijimos al juez que no va a ser en esta audiencia y ya le dijimos al juez que no vamos a ir a la duplicidad del plazo constitucional. Entonces el juez otorga de nuevo la palabra, el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que proceda con lo que es la solicitud de vinculación a proceso en contra del imputado. La imputación es una cosa, ¿sí?, y la solicitud de vinculación a proceso es totalmente otra cosa. Cuando se le da el uso de la voz al agente del Ministerio Público, en la vinculación, en lo que es la solicitud de vinculación a proceso, entonces ya expondrá en una forma mucho más amplia, ¿sí?, todos los hechos que previamente le imputó a la persona, ¿sí?, más amplia, con mayor detalles y siempre soportado de esos datos de prueba. Para acreditar este hecho, juez, que le vengo imputando, exhibo el dato de prueba número 1, para este mismos hechos, exhibo este otro dato de prueba, vamos a suponer, exhibo la denuncia, existe el testimonio de Juan y de Pedro, existe una pericial en psicología, existe una pericial médica, existe una inspección sobre el lugar de los hechos, existe el testimonio de X persona, todos los datos de prueba con los que soporte la vinculación o con los que va a soportar su vinculación a proceso. Tendrá que hacerlo de esa manera y también tendrá que decirle al juez cuál es la forma de su participación, si es dolosa, si es culposa, si es continuo. Tendrá que decirle en esa formulación de imputación todo de esa manera, esa forma técnica para que el juez pueda captar la vinculación a proceso y que la defensa y el imputado también puedan estar atentos a la vinculación a proceso. Es importante decirles aquí, compañeros, que quienes sí conocen lo que existe en la carpeta de investigación que previamente se integró ante el agente del Ministerio Público, solamente son el propio agente del Ministerio Público, el asesor jurídico victimal y el imputado y la defensa. En ese momento, el juez no cuenta con ningún dato. El juez no tiene carpeta de investigación como sí la tienen las partes. El juez se está enterando en ese momento y está tomando nota puntual de lo que
de los hechos que fueron materia de la imputación y de los hechos que ahora son materia de vinculación y qué datos de prueba se están aportando para fortalecer esa vinculación a proceso como solicitud hecha por la agente del Ministerio Público. En ese momento es cuando el juez se está enterando. Para muchos pudiera pensarse que el juez ya previamente tiene ya una carpeta de investigación, ya la estudió, ya la analizó, pero déjenme decirles que no. Jurídicamente, constitucional y legalmente no es posible, entonces es el momento en el cual se está enterando de los hechos. Ok, de tal forma que expuesta esa vinculación al proceso, esa solicitud de vinculación a proceso que el Ministerio Público está realizando en contra del imputado, en la que tiene que reunir toda la secuencia de los hechos con las formalidades, en este caso la calificación preliminar del delito, del hecho que la ley señala como un delito tal, las circunstancias de lugar, tiempo, modo, ocasión, de cómo sucedieron los hechos, la forma de participación, ¿sí? Y entonces tendrá que ir soportando todo eso con datos de prueba. Una vez que el Ministerio Público termina con esa parte de la exposición de la solicitud de vinculación a proceso, ¿sí? Entonces, ojo con esto, como se le pidió al juez que la situación jurídica del imputado no se resolviera en ese momento, sino en la duplicidad del plazo constitucional, entonces el juez dice, voy a suspender la audiencia, la vamos a suspender en este momento, porque el imputado hizo uso de su derecho constitucional y nos vamos a la duplicidad del plazo, a efecto de que aporte sus datos y medios de prueba con los que pretende fincar su defensa. Y entonces se le pide a la defensa que anuncie sus medios y sus datos y sus medios de prueba, para efecto de que hay unos jueces que tienen el criterio, que en ese momento la defensa tenga que justificar cuáles son esos medios, datos y medios de prueba, ¿sí? Y deba justificarlos y deba decir por qué son pertinentes, que esa es la palabra técnica que utiliza el código. La pertinencia de los datos y los medios de prueba. Bien, hay otros jueces que dicen no. En el momento que regresemos a continuar esta audiencia, ahí veremos la pertinencia de la prueba. Si vemos que el juez nos está pidiendo qué medios de prueba o qué datos de prueba vamos a ofrecer en la continuación de la audiencia, entonces nosotros tenemos que justificar y que hacerle la pertinencia, que establecer la pertinencia, que se le dará también uso de la voz a la agente del Ministerio Público, ¿sí? Para que contradiga esa parte y exponga si son pertinentes o no. Y se entra a un debate respecto de esa pertinencia o de la falta de la misma. Una vez que el juez escucha a la defensa estableciendo que va a traer datos y medios de prueba en la continuación de la audiencia, entonces el juez tiene que entrar entonces a otra figura jurídica que se llama las medidas cautelares, diciéndole al agente del Ministerio Público que si tiene algo más que exponer. Y entonces es ahí cuando el agente del Ministerio Público solicita, antes de suspender esa audiencia, solicita al juez entrar al estudio de las medidas cautelares. ¿Y cuál es la razón de ello? ¿Por qué entrar a las medidas cautelares si estamos en una audiencia inicial y quiero duplicar el plazo o se duplica el plazo y se quiere traer datos y medios de prueba? Bueno, como se va a suspender esa audiencia para que luego se reanude dentro de ese mismo plazo, ¿sí? El juez y el Código Nacional nos establecen que tendremos que entrar a las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares es una figura que se establece dentro del código
a efecto de que a esa persona imputada, ¿sí?, se le aplique, se le imponga una medida cautelar para cumplir con 3 requisitos. Una, que se garantice la presencia del imputado en la continuación de la audiencia. Sobre todo ello, que no se obstaculice el proceso. La vamos a suspender ahorita y vamos a regresar en el plazo de 72 horas, pero yo tengo que, como juez, cerciorarme, ¿sí?, de que, y tengo que garantizar que el imputado regrese a esta audiencia en la continuación. Otro aspecto importante es que no se ponga en riesgo, ¿sí?, a los testigos, a la víctima, a los testigos o en su caso a los peritos. Y un tercer aspecto es que no se ponga en riesgo la continuación o la continuidad de ese seguimiento procesal, ¿verdad? Ok, para eso son las medidas cautelares, ¿sí? Es de alguna manera, un mandato que la autoridad y el Estado ejercen sobre el imputado a efecto de que cumpla con esos requisitos y que pueda entonces regresar a la audiencia en el plazo, dentro del plazo que se otorgó para la exhibición de sus datos y medios de prueba. ¿Ok? ¿Y cuáles son las medidas cautelares? Vamos a ver para que veamos cuáles son esas medidas cautelares. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece básicamente 14 medidas cautelares, ¿sí? Y esas medidas cautelares pues, consisten en la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que el juez designe, la exhibición de una garantía económica, para otros efectos patrimoniales, otro tipo, pues, la exhibición de garantías, la prohibición de salir del Estado, del municipio, del Estado, incluso del país, para garantizar la presencia y la prohibición de acudir a determinados lugares para efecto de que no se comunique o no tenga contacto con la víctima, con testigos o con peritos. Y así ustedes podrán ver dentro de ese catálogo de las 14 medidas cautelares en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero llama la atención que hay una 14ª, que es la última, ¿sí?, que nos habla de la prisión preventiva, ¿sí? Esta medida cautelar como prisión preventiva, le llamamos nosotros técnicamente, o más bien los juristas le llaman, los doctrinistas le llaman la última ratio. Esta es una medida excepcional, ¿sí?, privarlo de la libertad bajo ciertas circunstancias, porque hay en el que se puede establecer una prisión preventiva oficiosa y hay otros temas por los cuales se puede establecer una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pero eso será materia de otro tema, ¿no? Ahorita es importante establecer que previo a suspender la audiencia, el juez tuvo que entrar al debate de las medidas cautelares para que una vez que se establezcan cuáles son las medidas cautelares, entonces pueda suspender la audiencia y regresar dentro del término o del plazo que se concedió para ello. Es importante decirles a ustedes que esas 14 medidas cautelares, ¿sí?, podrán alternarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 medidas cautelares en la misma solicitud, ¿no? No impide, o sea, no impide nada al juez que si se le pide que se le imponga la medida cautelar en la fracción primera, pues no impide que tampoco se le ponga la fracción segunda o la cuarta o la quinta o la sexta. La única que impide, ¿sí?, es que si va a imponer una prisión preventiva oficiosa o justificada, entonces no podrá imponer ninguna otra medida cautelar, ¿no? Pero si no, se va a imponer la 14ª, que es la prisión preventiva,
¿sí? Entonces puede alternar cualquiera de las otras 13 medidas cautelares. Ok. Ya se hizo la formulación de imputación, ya se le dieron a conocer los derechos constitucionales, ya se hizo la imputación, ya se le dio derecho a declarar, ya se le otorgó y se le hizo ver cuáles son los 3 momentos en los cuales se puede resolver la situación jurídica, ya se hizo la solicitud de vinculación por parte del Ministerio Público, ¿sí? Y ya se determinó en qué momento se va a resolver la situación jurídica. En este caso nos fuimos al plazo, a la duplicidad del plazo, ¿sí? O en 72, ¿sí? Que es con la finalidad de aportar datos y medios de prueba. Y inmediatamente después de eso nos fuimos a entrar al estudio de las medidas cautelares. Entramos a las medidas cautelares y se le impusieron la 1, la 3 y la 5. Una vez impuestas esas medidas cautelares, entonces el juez, ahora sí, cierra la audiencia, la suspende momentáneamente para continuarla dentro del plazo que se había establecido ahí mismo. Pongamos la duplicidad del plazo. Se suspende, se retiran todas las partes, incluido el imputado, porque no se aplicó una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, él continúa precisamente respondiendo ya a un proceso, ¿sí? Pero en libertad. Y dentro de ese plazo, ya transcurriendo los días, el imputado y la defensa tendrán que ir preparando. Ahora es su turno. Primero fue por el Ministerio Público de integrar esa carpeta de investigación y a traer todos los datos de investigación. Ahora en ese plazo será el turno del imputado y de la defensa de recepcionar, de traer y de allegarse de los datos y medios de prueba, para que esos datos y medios de prueba puedan llevarlos y exponerlos cuando se continúe la audiencia inicial, ¿sí? Antes de fenecer el plazo de las 144 horas. ¿Por qué hablo yo de medios, de datos y medios de prueba? Es importante hacerles aquí un paréntesis de este momento porque ustedes deberán visualizarlo así, ¿sí? En la audiencia inicial no podemos hablar de prueba. Ahí no, técnicamente no hablamos de prueba. O sea, no puedo llegar en una audiencia inicial y decirle, pues, yo tengo prueba de esto, ¿no? Porque técnicamente estaríamos en un error. ¿Por qué entonces dato de prueba? Porque a ese nivel de audiencia inicial, en esa etapa procedimental, solamente requiere dato o medio de prueba. Acordémonos que hay vestigio, indicio, dato de prueba, medio de prueba y prueba desahogada. Es importante que ustedes conozcan esos términos. Va de nuevo. Es indicio, ¿sí? ¿Ok? Indicio, dato de prueba, medio de prueba y prueba desahogada. Iniciamos antes con el vestigio. Ok, pero a nivel de la audiencia inicial vamos a ofrecer los datos de prueba, que son toda aquella parte escrita, oral, como documentos, ¿sí? Entonces ahí los aportamos como datos de prueba y cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer comparecer a algún testigo o interrogar a algún perito, ¿sí? Entonces serán denominados como medios de prueba. ¿De acuerdo? Para que seamos y nos conduzcamos en una forma técnica ante el juez, entonces le vamos a decir, señor juez, reanudamos la audiencia y vamos a iniciar con la exhibición de los datos de prueba. Yo ofrezco todos mis datos escritos. Previo a esto es importante que ustedes sepan, ojo con esto, una vez que ustedes recabaron esos datos de prueba, previo a la audiencia
o en el momento en que va a iniciar la audiencia, pero normalmente es previo a la audiencia o en el momento que se inicie la audiencia, tenemos que correrle traslado al agente del Ministerio Público y al asesor jurídico victimal. Si se está desde la óptica de la defensa, tendrá la obligación de correr traslado con esos datos de prueba al agente del Ministerio Público y al asesor jurídico victimal. ¿Qué pasa si la defensa dice, yo traigo datos de prueba, juez, y se los voy a presentar aquí, pero no le corre traslado, ¿sí?, a la otra parte? Bueno, pues entonces la otra parte, que en este caso el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico victimal, va a objetar todos esos datos de prueba en virtud de que ella no los conoce. Y no se puede llevar a cabo la contradicción. Si no los conozco, juez, no los puedo contradecir y no los puedo debatir. Entonces no se han tomado en cuenta esos datos de prueba que son ofertados en este momento por la defensa. Y a ustedes se les puede caer, ¿sí?, a ese defensor se le puede caer esos datos de prueba que trabajó por ellos en ese término, que luchó por ellos, que buscó por ellos y que los trajo para efecto de una defensa, y que a final de cuentas no van a ser tomados en cuenta al momento de resolverse la situación jurídica de su representado. Por eso es importante que si yo traigo datos de prueba, la defensa trae datos de prueba, le corra traslado al Ministerio Público. ¿Por qué en la defensa? Bueno, porque es un derecho exclusivo de él de duplicar ese plazo constitucional, ¿verdad? ¿Ok? Ya se le corre traslado, en este caso, a la contraparte, ¿sí? Y el juez apertura, pues, la audiencia y se le dice, defensa, vamos a iniciar la audiencia y ya estamos ahora en la continuación de esa audiencia. La defensa se le da el uso de la voz para que aporte sus medios de prueba. Y vamos a poner que practicó o que tiene una escritura pública, que tiene un contrato, tiene una pericial médica, tiene un dictamen médico, tiene un estudio técnico de cualquier cosa, tiene documentos, tiene recibos, tiene boletos de avión, tiene facturas de un hotel que su cliente no estaba ese día y esa hora en el lugar donde dicen se cometió el hecho. O sea, toda esa diversidad, toda esa gama, ¿sí?, podrá hacer uso la defensa para poder, en el momento de la audiencia, de la continuación de la audiencia, poder decir al juez, contamos con estos datos de prueba. Pero además, tengo el testimonio de dos personas o quiero interrogar a un perito. Y entonces ahí es cuando llegan los medios, el desahogo de medios de prueba. A ese testigo se le sube al estrado, se le protesta y se le empieza a interrogar por parte del oferente, que en este caso fue la defensa, pero también podrá ser interrogado por el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico victimal, ¿no? Una vez que son desahogados esos datos y medios de prueba, ¿sí?, entonces, ¿sí?, se le hace saber al juez que son todos los datos con los que se cuenta, y entonces se le da la oportunidad de nueva cuenta a la defensa para que, en este caso, debata lo que previamente el agente del Ministerio Público hizo como solicitud de vinculación. Entra a debatir esa parte. Y entonces dice, ahora, señor juez, tal y como se declaró por parte del imputado, si lo hizo, o tal y como se demostró con los datos de prueba que hoy le venimos ofreciendo, con los medios de prueba que están desahogados ante su presencia, se establece que mi representado no cometió ese hecho, no se encontraba en la ciudad ese día, no estaba en ese lugar, lo acredité con el boleto, con el avión, con el testimonio de las personas, y además lo que dice el agente del Ministerio Público en su investigación, en los testimonios que componen la carpeta de investigación, hay contradicciones, se objetan, y empieza en todo caso, y todos los argumentos de la defensa para hacerle ver al juez que no es como inicialmente se lo dijo en la imputación y la vinculación de proceso, no es como se lo dijo el agente del Ministerio Público, para que el juez tenga el balance y escuche a una de las partes, agente del Ministerio Público, y luego escuche a la defensa con sus aportaciones
respecto de la imputación y vinculación a proceso y respecto a la defensa de ella. Una vez que las partes exponen esas circunstancias, el juez tiene por cerrado el debate, ¿sí? Y entonces procede a resolver la situación jurídica del imputado. Esto es, va a determinar si vincula o no a proceso con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público y con los datos de prueba o medios de prueba aportados por la defensa. Con los argumentos que hizo uno y otro, entonces él ya tiene, en base a sus anotaciones, él ya tiene forma de decidir y de resolver la situación jurídica del imputado. En ese momento, el juez procede a resolver y nos marca el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuáles son los requisitos para que se emita o se dicte un auto de vinculación a proceso, ¿no? Puede ser de no vinculación si el juez considera que no lo hay, o puede ser un auto de vinculación a proceso si considera que sí existen presuntamente acreditados esos hechos que la ley señala como delito. En este estadio procesal, o sea, en esta etapa procesal, no se requiere probar a fondo ningún hecho. Solo bastan, dice el artículo en 316, fracción tercera, solo bastan indicios o presunciones, ¿sí? Entonces, esa etapa no requiere de mayor abundamiento o exigencia en la prueba. Pero el artículo mismo del artículo 316 nos habla que para poder emitir un auto de vinculación a proceso, primeramente tuvo que se haya formulado la imputación, que ya vimos que sí, ya se formuló. Nos habla también que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Ya vimos que o ya sea declaró o ya sea que se reservó ese derecho. Y también es importante establecer esta parte por parte del juez, en donde establezca que de los antecedentes de la investigación expuesta por el agente del Ministerio Público se desprenden datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ¿sí? Y también en ese caso, establecer que existan indicios razonables que permitan suponerlo que efectivamente participó en su comisión. Esa parte es importante para ello. Y como un cuarto punto tenemos, pues, que no se actualice alguna causa de extinción o bien que no esté tampoco actualizada un excluyente del delito. Analizados esos temas por el juez, él emitirá su resolución, siguiendo las reglas donde tendrá que motivar y fundamentar su resolución, ya sea auto de no vinculación a proceso o ya sea auto de vinculación a proceso. Vamos a suponer, si el auto es de no vinculación a proceso, bueno, pues en ese momento se suspende, termina la audiencia, ¿sí? Porque no hay vinculación a proceso, ¿sí? Y queda expedito en todo caso el derecho del agente del Ministerio Público para continuar investigando al respecto. Pero si el juez lo vincula a proceso, ¿sí? Entonces tenemos que entrar se le da el uso de la voz a las partes para que, si consideran algún punto más, que ese punto consiste precisamente en lo que es el plazo de cierre de investigación complementaria. O sea, una vez que se dicte el auto de vinculación o proceso, ¿sí? Tendrá que emitirse un plazo de investigación complementaria. ¿Y en qué consiste este plazo de investigación complementaria? Bueno, es el plazo, ¿sí?, que se le da a las partes para que puedan seguir obteniendo medios de prueba que en su oportunidad lleven para la defensa de su cliente. En ese plazo es para los dos, tanto para la agente del Ministerio Público como para la defensa, y ellos podrán hacer y realizar cualquier investigación relacionada a los hechos, ¿verdad? Y los plazos, pues siempre correrán a 2 meses si no excede la penalidad de 2 años,
o hasta 6 meses de investigación complementaria si excede de esos 2 años, ¿verdad? Esos plazos son los que tienen ahora las partes para allegarse de medios de prueba. Uno, para acusar ya técnicamente a la persona presunta responsable, y el otro, en este caso la defensa, para que demuestre que él no es el responsable de esa posible acusación que se le llegue a formular adelante, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que una vez que se da ese plazo para la investigación complementaria, de nuevo se entra al estudio de las medidas cautelares. Y ya sea que puedan quedar las mismas que se establecieron con anterioridad en la primera fase de la audiencia, o ya sea que estas puedan variar por alguna circunstancia. Pero se dictan y se establecen las medidas cautelares en contra del imputado, a las que tendrá que estar sujetas y vigilada por una unidad que se llama Unidad de Medidas Cautelares, que estará supervisado siempre y constantemente por la unidad de que se cumplan con esas medidas cautelares. Está supervisado, ¿sí? ¿Ok? Hecho esto, entonces las partes se retiran, el juez cierra la audiencia, ¿sí? Y esperamos el cierre, el plazo del cierre de investigación complementaria. Hasta ahí, señores, tenemos lo que es la audiencia inicial para imputación y formulación de imputación y vinculación a proceso sin detenido. Quiero agradecerles el hecho de que se hayan tomado su tiempo, que hayan estado aquí en esta charla. Espero haber sido lo suficientemente claro para que ustedes hayan comprendido ciertas cosas que puedan utilizarlas en su vida profesional. Agradecido para ello. Y también decirles que estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier duda que ustedes quisieran hacer. No sin antes decirles que me da gusto ver que hay personas conocidas a las que me da gusto ver, aunque sea por este medio. Saludo con mucho respeto a la licenciada Ana Laura. Los saludo a todos ustedes con mucho respeto y gracias por estar aquí en este momento, escuchándome. Espero haber sido lo suficientemente claro. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Su experiencia pues está palpable, sus maestrías en ciencias lo hacen que tenga esa característica y sobre todo todas las experiencias que ha tenido usted, ¿verdad? En la vía penal. Es muy importante decirle que hay algunas preguntas que se vinieron aquí al chat, a mi WhatsApp también. Jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres, voy a hacerle unas preguntas que fueron muy recurrentes y pasamos al espacio de preguntas y respuestas de ustedes, por favor, siguiendo la secuencia que hemos hablado, que sea relativo al tema, ¿verdad? Por favor vayan poniendo ahí su manita los que vayan a participar para que me apoyen aquí y vayan tomando nota quién va a ser primero y quién después. Disculpe, maestro, le voy a hacer unas preguntas. Sí, claro, recurrentes en el chat. Con mucho gusto. ¿Qué sucede si el imputado miente cuando se le pregunta si entendió o no los hechos que se le imputan y responde siempre que no entendió? ¿Qué actitud asumiría el juez si se percata de esa situación? Esa es la primera. Ok. Recordemos muy bien que cuando se hace la imputación, la formulación de la imputación, al imputado se le pregunta si entendió los hechos, no si está de acuerdo o no con esa imputación, ¿no? No si está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que me acusen por delito de robo, no estoy de acuerdo que me acusen por delito de secuestro. No, ese es el tema, es entendiste los hechos, cómo se desarrollaron, de dónde fueron, a qué hora fueron, cómo sucedieron, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué actitud tomaría el juez si observa que el imputado se cierra, dice no entendí, y no entendí, y no entendí? Entonces el juez lo conmina para que se le diga en una forma, o más bien se le hace ver en una forma muy clara: señora, usted se le investiga por esto, por este hecho, en tal día, a tal hora, en tal lugar y en tales circunstancias. ¿Ahora sí lo entendió? Si persiste, pues el juez le llama la atención sobre ese tema, ¿sí? Haciendo notar que es una negativa propia
y exprofesa del imputado con el ánimo de entorpecer nada más, ¿no? Y entonces el juez lo tomaría en cuenta, ¿sí? Y pasaría a la siguiente etapa procesal, sin mayor. Muy bien, muchas gracias, maestro. La segunda pregunta que viene es, ¿qué pasa si el Ministerio Público realiza una incorrecta clasificación jurídica del delito? Ok. Cuando el Ministerio Público realiza una incorrecta reclasificación preliminar de los hechos que la ley señala como delito, entonces en el desarrollo de la audiencia y una vez que ya el juez va a emitir su auto de vinculación a proceso, y si es que dicta ese auto de vinculación a proceso, el juez tiene la facultad legal de reclasificar esos hechos y darles la clasificación preliminar jurídica adecuada a esos hechos. No sé si fui claro en ese sentido, pero el juez tiene la posibilidad legal de reclasificar. Si el Ministerio Público la calificó incorrectamente, el juez tiene la facultad de hacerlo correctamente en una forma preliminar. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta que tenemos aquí, ya no se usa auto de formal prisión porque no lo he escuchado que lo mencione. Ok. Yo creo que es un dato o una pregunta interesante porque como preámbulo les digo que antes existía lo que era en este caso, el proceso tradicional, ¿no? Antes era el proceso tradicional, hoy estamos en un nuevo sistema de justicia penal. Antes, por tanto, se le llamaba a la carpeta de investigación, se le llamaba averiguación previa, al auto de vinculación a proceso, antes se le llamaba auto de formal prisión. Son terminología jurídica que hoy ya no existe, que ya quedó rezagada por el nuevo sistema de justicia penal. Por eso es que ya no se puede determinar, ¿sí?, lo que es un auto de formal prisión en este sistema. Dentro de ese sistema sería totalmente impreciso, estaríamos, o sea, un abogado estaría hablando de una forma incorrecta, nada técnica, porque esa figura jurídica ya no existe en este sistema de justicia penal. Solo existe el auto de vinculación a proceso. Muchas gracias, maestro. Muy entendible. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más común que sucede de los tres momentos para que pueda resolverse la situación jurídica del imputado? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En mi experiencia profesional, yo les diría, o les digo, que normalmente opto por irme a la duplicidad del plazo constitucional. ¿Por qué me voy a duplicar ese plazo constitucional si estoy en la defensa? Bueno, porque ahí tengo la oportunidad de imponerme con mayor precisión de las constancias que integran la carpeta de investigación integrada por la agente del Ministerio Público. Me impongo con mayor calma, me impongo con mayor precisión, puedo hacer ver las contradicciones y luego me da el tiempo suficiente para que en base a mi teoría del caso en la defensa, yo pueda atraer esos datos y esos medios de prueba que me van a servir para desahogarlos posteriormente con toda calma ante el juez. De tal forma, ¿cuál es lo más recurrente? Pues irse a la duplicidad del plazo constitucional. ¿Cuál es lo más conveniente? Irse a la duplicidad del plazo constitucional. Siempre y cuando tengamos esos datos y medios de prueba que podamos aportarle en la continuación de la audiencia al juez posteriormente. Si no los tengo, si no hay absolutamente nada, hay imputados, hay clientes que dicen, no tengo nada más, o sea, no, oye, pero nada, y no hay nada, no hay nada, y se cierran y no tiene uno mucha forma de hacer nada, de traer nada, ni de investigar nada, porque normalmente no conoces a los clientes, y entonces solicitamos, bajo esa circunstancia, que se resuelva en ese momento. Muchas gracias, maestro. Hay otras preguntas más. Ahorita pasamos con los estudiantes. Por favor, váyanse preparando para su pregunta. Los que están en Zoom, por favor. Preguntan, ¿cuál de las 14 medidas cautelares es la que más utiliza el juez? ¿Cuál de las 14 medidas cautelares? Artículo 155 del Código Penal, del Código Nacional de Procesos Penales. Bueno, la más recurrente es que sea supervisado por la unidad de medidas cautelares, que acuda periódicamente, o sea, que acuda periódicamente ante el juez o ante la unidad de medidas cautelares para hacer
para emitir una firma en la que estará siempre supervisado. Esa es la más recurrente de todas, en la que normalmente, si no aplicamos la prisión preventiva oficiosa o justificada, va siempre esa medida cautelar. Muchas gracias, maestro. Algo que tiene relación también con medida cautelar, que hay una pregunta. ¿Las medidas cautelar se aplica en relación al tipo del delito? Preguntan. Sí, es correcto. Y además, es una excelente pregunta, les digo por qué. Las medidas cautelares se aplican en base a la necesidad y a la proporcionalidad del hecho, ¿no? O sea, no, si estamos en un delito de secuestro, ¿sí? Que es un delito que ya amerita una pena desde prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público o el juez quieren aplicar una distinta y quieren decirle, no, ven acude a firmar cada 2 meses, pues sería pues algo, algo que faltaría a los principios, a los principios establecidos en el artículo 19 constitucional, fracción segunda. Pero igual, en el resto donde no hay prisión preventiva, tiene que ser proporcional. Vamos a suponer que se le esté vinculando proceso por unos daños, ¿no? Por unos daños materiales, daños culposos, imprudenciales, no se tenía la intención de cometerlos, se cometió y se produjo un daño. Pues no tendría por qué ir más allá de esa proporcionalidad que requiere esa figura, ¿no? No vamos a ir a aplicar una prisión preventiva por un delito de daños que se generó por imprudencia o por no guardar en este caso la relación entre la contundencia del hecho, ¿sí? Y lo que es la proporcionalidad con la medida cautelar. Tiene que ir acorde. El Ministerio Público tendrá siempre que justificar esa medida y la necesidad de la medida. Si no está justificada, no le pongo. No tengo necesidad de huir, no tengo necesidad de evadirme de la acción de la justicia, tengo manera de gritar que radico, he acudido ante el juez siempre. ¿Por qué ponerme una medida gravosa? Entonces es en base a la proporcionalidad de los hechos, cómo se aplica una medida cautelar. Muchas gracias, maestro. Quedan solamente 2 preguntas para pasar ya con los que están ahí presentes. La presunción de que se cometió un delito, pregunta un estudiante, ¿la presunción de que se cometió un delito es un indicio en lo penal? ¿Es un indicio en lo penal? Pregunta. La presunción de que se cometió un delito, ¿es un indicio en lo penal? Bueno, debo decirles que básicamente sí. Básicamente sí. Porque el artículo, si ustedes analizan el artículo, en la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les establece claramente esa parte. Que para ese estadio procesal bastan solamente, para que se dicte una auto de vinculación a proceso, basta solamente presunciones o indicios. No se requiere, hace rato lo dije, no se requiere de prueba, no se requiere de probar, como si se requiere en un juicio, ¿no? Si estamos en etapa de juicio, pues ya las presunciones pues ya dejan quedan en una etapa rebasada, que es esta etapa, la inicial. Entonces, lo que es indicios y presunciones, con eso basta para que se dicte un auto de vinculación a proceso y es muy más o menos similar. Muchas gracias. La última de esta parte es, ¿por qué se expuso solo con persona en libertad y no con detenido? Ok, déjenme decirles que en las audiencias con detenido, ¿por qué se expuso a esta parte? Porque es una parte donde desarrollaríamos una audiencia sin el detenido, ¿sí? Y en el desarrollo como se define ahorita. Pero para exponerla con detenido, habría que entrar a otros temas de mucha importancia y de estudio muy profundo en lo que requiere, en este caso, cómo podamos establecer calificar de legal o de ilegal la detención de una persona. Esto es, si habláramos de una audiencia inicial con detenido, previamente tendríamos que entrar a un estudio, a un análisis y a un debate
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad o legalidad de la detención de ese imputado para llevarse a esa audiencia inicial. Entonces, es una etapa o una forma un poco distinta a esta en cuanto a esa etapa nada más, de calificarla o no de legal o inconstitucional la detención. Y es algo muy profundo, es algo muy delicado, porque depende de ahí la libertad del imputado. Entonces se optó en este caso, en este momento, en lo que es sin detenido. Muchísimas gracias, maestro. Entonces vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Aquí los que se encuentran presentes, por favor. Perdón, empezamos el tema. Martín Ernesto, adelante con su pregunta, por favor, Martín. Martín Ernesto, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Pues aquí tenemos un tema muy importante. Mi pregunta es esta, por lo que exponen licenciados mi pregunta es esta. ¿La medida cautelar se impone para que firme cada semana y no salga de la ciudad? Y en caso de que salga, ¿se le lleva otro tipo de proceso? Ok. La medida cautelar, el juez pudiera establecer que es cada semana, pero normalmente lo establecen, eso es a criterio, decimos, de la calificación que le quieran otorgar ellos, de la medida proporcional, de la proporcionalidad de la medida cautelar. Puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes o incluso cada 2 meses, para que acuda ante la unidad de medidas cautelares a firmar su presencia y su estadía en la localidad. Pero ¿qué pasa si no acude? ¿No? ¿Qué pasa si no acude? Entonces, la unidad de medida cautelar informa al juez de ese incumplimiento, ¿sí? Y el juez pudiera poner una de mayor peso en su contra. No sé si quedó clara la respuesta. ¿Todo bien, Martín, o quieres más aclaración? Ok, gracias, Martín. Pasamos con Nancy Barrios. Por favor, Nancy, si es tan amable su pregunta. Abra su micrófono, Nancy. Muy buenas tardes, licenciado Marcos y al maestro, ¿no? Al ponente. Mi pregunta es en relación cuando inicia la audiencia inicial, en el supuesto de que no se presente alguna de las partes, ¿qué sucede? Si hay alguna sanción para alguno o qué sucede? Sí, ok. Nancy, muchas gracias por la pregunta y gracias, qué gusto saludarla. Mire, en caso de que no se presente el agente del Ministerio Público, ¿sí? Bueno, el juez toma medidas, inmediatamente manda llamar a otro agente del Ministerio Público que esté en el lugar para que se haga cargo de esa audiencia. En caso de que no haya, el juez tiene la facultad de informarlo al superior jerárquico del agente del Ministerio Público, en este caso al fiscal general. Y el fiscal general actuará en consecuencia por un desarrollo disciplinario del agente del Ministerio Público. Ellos ya internamente a nivel fiscalía se le dará vista al órgano técnico para que emita las sanciones correspondientes con respecto a ello. Si es por parte de la defensa del imputado, pues entonces se suspende la audiencia momentáneamente para que venga un defensor público o de oficio y que represente siempre al imputado. Acordemos muy bien que el imputado jamás, no puede haber un solo momento en que el imputado no esté representado. O sea, no puede estar sin representación legal y esta tiene que ser a través de un abogado titulado y con conocimiento técnico en la materia. No, si el imputado persiste en nombrar a ese abogado que no está presente, se suspende la audiencia, se cita una nueva fecha para audiencia y en caso de que no acuda, se le tiene por desierto el nombramiento, ¿sí? Por abandonado el asunto, el tema, el caso, y de nuevo entrará el defensor público. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Adelante, Leobardo. Continuamos con Leobardo, por favor. Leobardo Urias. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Te tengo una pregunta de la puse en el chat, breve. ¿Qué pasa si
a una persona X, como persona imputada, o así, se le detiene sin la declaración de sus derechos. Ok, O sea, sí, o sea, cuando alguna vez recuerdo de cuando se le detuvo al procurador de justicia de la República, cuando Peña Nieto, no se recuerda que fue detenido, se le declaró la carta, voy a decir, de sus derechos, pues. La pregunta es qué pasa cuando no se le declara esa carta, pues, se le lee, pues. muy bien, gracias, Leobardo. Muchas gracias. Ok, ¿qué pasa? Nos pregunta el licenciado Leobardo, gusto saludarlo. ¿Qué pasa? Nos dice si no se le dan a conocer los derechos constitucionales al imputado y en ese momento es detenido o es presentado a una audiencia, nos pregunta. Bueno, es importante saber que los derechos son derechos constitucionales inalienables y no son renunciables. Son inalienables a toda persona imputada y estos tienen que dárseles sí o sí. Si en el momento en que es detenida una persona no se le dan a conocer los derechos, acordemos muy bien, ¿sí?, que cuando se presente ante el juez, en la propia audiencia, lo primero que va a hacer el juez, y con esto abrimos la charla esta, lo primero que va a hacer el juez es cerciorarse que esa persona que le está presentando en calidad de imputada ahí, ¿sí?, lo primero que va a hacer es cerciorarse que se le hayan dado a conocer los derechos constitucionales. Si no se le dieron a conocer sus derechos constitucionales, el juez lo hará ver en ese preciso momento, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, Leobardo. Gracias, Roberto. Adelante, Holguín Fuentes, Javier. Gusto saludarte, Javier, desde la Sierra Tarahumara. Un abrazo. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos igual. Sobre el caso, yo me refiero más a los pueblos indígenas. Tengo entendido, pues en mi estado, ¿no? Que aquí la mayoría cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas tiene que haber intérpretes o traductores certificados, ¿no? Para que se lleve un proceso sobre este caso, ¿no? No sé usted qué me pudiera comentar sobre a nivel federal, ¿no? O nacional. Porque aquí en Chihuahua, pues normalmente no se puede llevar un proceso penal si no hay una persona que finja como intérprete o traductor, si no, no sería válido o no sería un proceso correcto, ¿no? Que se llevara. No sé usted qué me pudiera comentar respecto a esto. Claro, gracias, Javier. Muy interesante la pregunta, Javier, ¿no? Y mando un abrazo hasta tu pueblo donde te encuentras, a tu gente, que la estimo mucho, siempre he tenido mucha empatía con ustedes y te agradezco, Javier. Bueno, comentarte en ese sentido, que la propia ley marca que si una persona indígena o que habla una lengua distinta al cual donde se va a desarrollar la audiencia, es imperativo que siempre esté acompañado de un traductor. Es imperativo, es forzoso que tenga que estar acompañado de un traductor, sea en fuero común o sea en fuero federal. Siempre tendrá que estar acompañado de un traductor, perito traductor en lenguaje, para efecto de que la persona imputada pueda estar declarando y lo que diga se esté captando, ya sea oralmente o ya sea escritamente. Pero ¿qué pasa si una persona emite su declaración en un dialecto, en una lengua diversa, ¿sí? O se dice que no quiso declarar simple y sencillamente porque no entendía la imputación? Déjeme decirle que a nivel constitucional, si la investigación continuó y llegó hasta el juez o a cualquier etapa posterior, todo eso quedará sin efecto por esa violación constitucional a los derechos de esta persona, ¿sí? Y se inicia desde el principio con una nueva declaración a efecto de que pueda estar asistido con un perito técnico, pero dependiendo del tipo de violación, se te pudiera dar la libertad absoluta por esa falta de violación constitucional que se tuvo por no haber estado acompañado de un perito en lenguaje.
Ojo con esto, porque todo eso pudiera quedar sin efecto y esa persona pudiera quedar o debiera quedar en libertad por esa violación fundamental a sus derechos. ¿Quedó claro, Javier? Prende tu micrófono, Javier. Sí, Gracias, claro que Javier. sí. Muchas gracias. Saludos hasta allá. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias a usted. Adelante, Anaí Espinosa, por favor. Adelante, Anaí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál es la importancia de la audiencia inicial en el proceso penal acusatorio y qué decisiones clave puede tomar el juez en esta etapa? A ver, ¿cuál es la importancia, si entendí bien, Anaí? De ¿Cuál es la la... audiencia inicial Ajá, en el proceso penal acusatorio y qué sí. decisiones clave puede tomar el juez en esta etapa? ¿Qué decisiones clave? Es que el sonido no me... Y la segunda parte es, ¿qué decisiones clave puede tomar el juez? Sí, en esta Ok. etapa. Muy bien. Muy bien. La importancia de la audiencia inicial reviste, o sea, más bien, reviste una importancia enorme, muy, pero muy fuerte, procesal y constitucionalmente, Anaí. ¿Por qué? La audiencia inicial es el primer contacto que tiene el imputado, o sea, el Ministerio Público solicitando la audiencia y el imputado frente al juez. Es el primer contacto que el imputado tiene ante el juez y el juez ante el imputado para escuchar toda esa narrativa de los hechos que le son imputados y con qué datos de prueba se pretende justificar una posible vinculación o autovinculación a proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia? Reviste una importancia enorme. ¿Cómo pudiera el juez emitir un auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso si no tiene primero el desarrollo de esa etapa inicial? ¿Cómo el juez se entendería de los hechos en los que se les pretende imputar a una persona un hecho que la ley señala como delito si no se ha llevado ante su presencia? De tal forma que la audiencia inicial reviste una gran, pero enorme importancia procesal y jurisdiccional respecto a ello, ¿no? Entonces, la importancia es inmensa, grandísima. ¿Y qué decisiones puede tomar el juez? Pues las decisiones que puede tomar el juez son básicamente dos, ¿no? Una, que con la imputación y la solicitud de vinculación que hace el Ministerio Público y con los datos de prueba que aporta para esas imputación y vinculación y con el debate que practica la defensa y con los datos o medios de prueba que expone en su teoría del caso como defensa, el juez toma decisiones cruciales en ese momento, ya sea para dictar auto de vinculación a proceso, sujetar a proceso a una persona, o bien decretar el auto de no vinculación a proceso, ¿no? Esa es la gran importancia. A partir de hoy yo, de alguna manera, no se me vincula y yo ya no estoy sujeto a ningún proceso. O a partir de hoy, lástima, ya estoy sujeto a un proceso. Es una importancia, reviste, enorme. Espero haber sido claro, Anaí. Sí, gracias, muy amable. ¿Verdad? Gracias. Adelante, Matilde, es su momento. Adelante. Ponga su micrófono, Matilde. No se escucha, Matilde. Vamos a pasar a otro y ahorita regresamos contigo, Matilde. Adelante, Manuel de Jesús López. Adelante, Manuel. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Yo voy a replicar la pregunta de un compañero que también es de mi interés. Dice, ¿qué pasa si el imputado es menor de edad y padece de algún tipo de discapacidad? Sigue hablando, Ignacio.
Se perdió lo último, Manuel. Lo último se perdió en tu micrófono. Escuchamos qué pasa si un menor de edad. Hasta ahí. Ok. ¿Qué pasa si el imputado es menor de edad y padece de algún tipo de discapacidad? Si puedes dar respuesta a eso, hasta ahí. Manuel, no alcanzamos a escuchar, no sé si usted nos escucha, pero no alcanzamos a escuchar más que una parte de la pregunta. Y esa parte de la pregunta dice que qué pasa si un menor de edad es imputado y tiene una condición de discapacidad. ¿Verdad? Eso fue es lo que alcanzamos a escuchar nada más. Correcto. Ok. ¿Qué pasa si una persona es menor de edad? Bien, hay un sistema para judicializar temas de adolescentes, ¿no? Y hay jueces especializados en la adolescencia, ¿no? O sea, menores de edad, ¿sí? Que serán juzgados por ellos y tendrá exactamente el mismo trato, el mismo tema respecto a las etapas procesales de audiencias. Pero, ojo, porque él, bajo su condición de discapacidad, ¿sí? Tendría que verse en específico qué tipo de discapacidad presenta esa persona, ¿sí? Y cuál es el hecho que se le imputa. Si el hecho que se le imputa tiene relación con esa discapacidad, el juez tendría que estar analizando muy bien esas circunstancias para poder determinar la imputación, para poder determinar la vinculación o no a proceso. El juez, que es un experto en sistema de justicia de adolescentes, tendrá que visualizar puntualmente ese tema, ¿sí? Y bueno, en base a ello será juzgado precisamente por ese juzgador de sistemas de adolescentes. Gracias, Javier. Manuel, muchas gracias. Quiero saludarlo. Gracias. Saludarlo, Manuel. Gracias, Manuel. Cerramos esta sesión de preguntas y respuestas con Perla Mesa. Adelante, Perla. Hola, buen día. Mis preguntas son dos. ¿Qué pasa si el juez no dicta sentencia? ¿Y qué pasa cuando la sentencia no es firme? La segunda parte de la pregunta, ¿y qué pasa con qué? Si la sentencia no es firme. Ah, ok. Si la sentencia no es firme. No es firme. Ok. Perla, gusto saludarla. Y gracias por su pregunta. Pero déjeme decirle una cosa. En la etapa inicial, Perla, en la etapa inicial de este sistema de justicia penal, no se emiten sentencias, ¿no? No es un estadio procesal para emitir una sentencia. En esta etapa de audiencia inicial, con o sin detenido, lo único que se puede llegar jurídicamente, constitucionalmente y procesalmente es a un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. Y si se dicta ese auto, entonces lo único que va a hacer es dictar auto de vinculación a proceso, es que se va a sujetar a esa persona imputada, se le va a sujetar a un proceso. Va a iniciar apenas un proceso que va a llevar sus etapas. Posteriormente ahorita hablamos de la investigación complementaria, y luego otra etapa del proceso es la etapa intermedia, que se compone de 2 fases, una oral y una escrita, y luego llega la etapa de juicio. Es en aquella etapa, en la etapa de juicio, en la que se emiten las sentencias. Pero nunca tendremos una sentencia en la audiencia inicial, ¿no? Solamente podremos tener un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. Espero haber sido lo suficientemente claro, pero no hay sentencias en esta etapa procesal. Gracias, Perla. Sí, gracias. Gracias a usted. Bueno, pues en este momento pues cerramos lo que es el conversatorio en relación con el tema del maestro en ciencias. Gracias, maestro. Esto es en base a tecnología.
Yo pido desde este momento a todos los que me están escuchando, tanto por vía Zoom como por Facebook Live, que hagamos un esfuerzo conjunto. No hagamos esto de una forma en lo que nos pueda causar perjuicio a futuro, el no estar dándole, en este caso, me gusta a la página de Facebook Live o a Inmunidad Virtual.